Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Carolina Valladares y bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa en Washington, D.C., el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional, con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompañan aquí en el estudio Antonia Crespi, periodista del diario Diari Ara. Gracias. Bienvenida. Gracias. Encantada. Y también está conmigo Vanessa Vallejo. Eres analista política de Voz US, aquí en Washington, D.C. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Empezamos el programa de hoy de inmediato con los temas de hoy, que continúa la polémica por una imagen creada con inteligencia artificial que muestra una fotografía, ahí la ven, falsa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, vestido con traje de preso al lado de Nicolás Maduro, también con uniforme naranja de recluso en Estados Unidos. La imagen habría sido incluida por el senador republicano Bernie Moreno en una carpeta entregada a la Casa Blanca el pasado 21 de octubre como parte del documento titulado La Doctrina Trump, una supuesta hoja de ruta para Colombia y el hemisferio occidental. La controversia estalló tras la breve aparición de la imagen en la galería oficial de la Casa Blanca antes de ser retirada, después de que fuera revelada por la revista Cambio. En la escena registrada en el Salón Oval se observa la carpeta en manos del funcionario James Blair, acompañado por los senadores Lindsey Graham y Mike Lee y el asesor presidencial James Braid. Hace pocos minutos la Casa Blanca desmintió, por cierto, la versión, ya que el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Christopher Landau, declaró que no hay que creer todo lo que aparece en los diarios. Esto es lo que dijo. Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios. Con todo respeto a mis amigos periodistas de la región, es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia, que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es, y realmente es muy penoso, porque creo que Estados Unidos y las naciones de Latinoamérica tenemos mucho en común y podemos prosperar ambos si nos ponemos a trabajar de la mano. Pero cuando un líder, un supuesto líder, se pone solamente a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en la retórica del pasado, y una retórica ya muy cansada, y una retórica que hemos visto que siempre lleva pues a la miseria y en vez de llevar a la prosperidad. Bueno, es muy triste que hayan personajes todavía que quieren seguir ese rumbo, pero Estados Unidos pues tiene muy a la vista el presidente Trump, su meta pues de combatir de manera muy efectiva el narcotráfico. Bien, Landau ha desmentido esta información, dice que es mentira. Lo cierto es que salió la fotografía, la publicó la propia Casa Blanca. Yo quiero preguntaros, Antonia, Vanessa, ¿creéis que es un despiste de un funcionario de la Casa Blanca que la subió por error, o había algún tipo de intencionalidad en subir esa foto? Pues a mí me parece que es una situación bien extraña, ¿no? O sea, no me parece que sea la situación como en aquella ocasión donde vimos, por ejemplo, a Bolton llevar la carpeta, famosa esa porque era una reunión, digamos, pública. A mí me pareció en ese momento evidente que él sí quería eso. En este caso se supone que es una reunión más privada, una fotógrafa que estaba ahí, que ni siquiera es pues como una fotógrafa que cubre como cuestiones latinas o hispanoamericanas o algo así. Me parece muy como sin intención, me parece más un descuido. Sobre las declaraciones de Christopher Landau, pues yo creo que el gobierno, cuando ve que una operación puede interferir con de pronto sus planes, obviamente está en su derecho de dar las declaraciones que tenga que dar. Muchas cosas son secretas, y más si esto era algo secreto y por error se filtró, pues el gobierno puede manejar las cosas como las tenga que manejar para manejar la seguridad interna, pero a mí esto no me parece algo a propósito, sino de pronto más un descuido. Suponiendo que es un descuido, como dice Vanessa, ¿qué nos dice esto del profesionalismo o de la rigurosidad de la Casa Blanca al permitir que esta información se subiera y se hiciera pública? Bueno, recordemos el escándalo del Signal Gate que tuvimos justo al principio del mandato Trump, que Peter Hegseth
bueno, no sé si fue Hegseth o secretario, perdón, fue Waltz que metió por error al periodista de The Atlantic en el chat de guerra sobre todo el tema de bombardear los hutíes, y eso fue una gran fuga de información, que fue un error y una falta de profesionalismo por parte del equipo de Casa Blanca, que al final la administración Trump lo saldó con una serie de instituciones, y por lo tanto que ahora esto esté pasando de ver esta imagen por accidente cuadra bastante con los precedentes que hemos visto dentro de la Casa Blanca, que sin querer meten un periodista en un chat de guerra que estaba en Telegram, que no era ni un canal que, digamos, el Departamento de Defensa se pueda usar como medio para comunicaciones tan delicadas. Lo cierto es que, al margen de lo que ha dicho Landau, que lo ha desmentido, el documento contendría una serie de puntos, y algunos de estos puntos parecen que se han cumplido. Nuestro compañero Roberto Macedonio, corresponsal permanente aquí en Washington DC, de hecho, habló con Bernie Moreno el día 21 de octubre. Ese día comparecía Marshall Billingslea en un comité en el Senado, y ese día hablamos con Bernie Moreno. Esto es lo que nos dijo. Retomemos. Simplemente preguntarle por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Usted puede confirmar que habrá sanciones individuales contra él, su familia? Sí. ¿Se lo ha confirmado el presidente Trump? Sí. ¿Ha mantenido usted reuniones con el presidente para evitar las sanciones a Colombia? Sí. ¿Qué le ha trasladado el presidente de Estados Unidos? Mire, las arancelas no lo vamos a hacer por ahora. Ese no es el plan. El plan es atacar el problema. Y el problema no es el pueblo de Colombia. Los Estados Unidos quieren mucho a los colombianos. Los americanos respetan mucho al país de Colombia. Es importante que el pueblo entienda eso. Sí. Lo que pasa es que obviamente tiene un presidente que no es efectivo de la cualidad de la gente de Colombia. Entonces lo que vamos a hacer es poner la presión es contra el problema. Mire, tres cosas. Número uno, más grupos de carteles designados como terroristas. Eso es número uno. Número dos, es poner acciones contra Petro, la familia y los que los enable para ver dónde es que están sacando toda esta plata de Colombia, porque obviamente es un problema. Y número tres, tenemos que seguir la investigación a ver qué pasó con la elección, que obviamente hay bastantes pruebas que recibió plata de los narcotraficantes. Esto es lo que vamos a hacer. Pero las arancelas, eso solamente dañas a la gente del sector privado que está en el lado de los Estados Unidos, y los Estados Unidos están en el lado del pueblo. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el plan ahorita. Bien, estas eran las palabras de Bernie Moreno con nuestro corresponsal Roberto Macedonio, y ya avanzaba de que iban a incluir a Petro y sus allegados a la lista OFAC, la lista Clinton de sancionados. Eso sucedió días después de este 21 de octubre. Si retomamos ahora lo que decía el documento que se ha filtrado y que se publicó, contenía 5 puntos, lo que se le conoce como la doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental. Entre esos 5 puntos se incluiría designar a los cárteles colombianos como organizaciones terroristas, también respaldar a líderes proestadounidenses en América Latina, establecer sanciones contra Gustavo Petro y sus allegados. Ojo, porque este punto ya se ha cumplido, o sea, le tenemos que dar a un check. También incluiría promover investigaciones sobre sus campañas políticas y presunto financiación desde otros países vecinos o del extranjero, y combatir acciones criminales y antiestadounidenses en la región. Pues retomando el punto previo, promover investigaciones sobre las posibles conexiones entre campañas y otros países, ahí es donde ese mismo día, el 21 de octubre, precisamente, hablaba Marshall Billingslea, funcionario de Estados Unidos en el Senado de los Estados Unidos. Retomemos ese full y luego lo analizamos. Cuando uno revisa el régimen que ha acogido la plaga socialista que se ha esparcido por toda Latinoamérica, es los venezolanos. Es el dinero corrupto y sucio venezolano que financió la campaña de Petro. Ellos llevaron dinero a México, llevaron dinero a Brasil. Una vez tengamos la democracia restaurada en Venezuela, todo ese dinero es subversión que ha estado financiando las campañas socialistas. Escuchábamos a Billingslea, exfuncionario de los Estados Unidos, intentando explicar estos nexos entre Petro y otros gobiernos extranjeros. ¿Coincidencia o no? Es una lista de 5 puntos, la doctrina Trump. 2 ya parece que se hayan cumplido. Faltarían 3 puntos. ¿Estamos ante una hoja de ruta o es una mera coincidencia? A ver, la administración Trump ya con los
ataques que ha llevado en el Mar Caribe, que ahora los ha amplificado al Pacífico, ya llevaba un poco, más que doctrina Trump, yo hablaría un poco de que Trump lo que está recuperando es esa doctrina del patio de atrás con América Latina, de intentar como hacer presión sobre esos países que considera que tienen gobiernos que no se alinean con sus intereses en la región para conseguir que se alineen. Y entonces venimos de unas presiones muy duras a Venezuela y al régimen de Maduro, que de hecho también era la otra persona que salía en la carpeta, y ahora apunta a Petro, que con Petro digamos que la relación nunca ha sido muy buena. Ya tuvimos en enero ese episodio y en febrero de los aranceles, entonces hoja de ruta, bueno, ya se está aplicando una cierta hoja de ruta, no sabría decirte si es exactamente esto que tenemos aquí de la doctrina Trump, pero sí que cuadra con lo que hemos estado viendo. Veíamos, Vanessa, en las imágenes que se filtraron a Gustavo Petro, un presidente vestido de traje de reo. Si bien sobre Nicolás Maduro el Departamento de Justicia lo persigue por cargos por narcoterrorismo, eso no existe a fecha de hoy contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cómo interpretas el que exista esa imagen de Petro vestido con traje de reo y que esa imagen haya llegado al mismo despacho Oval donde está el presidente Donald Trump? Bueno, dos cosas muy importantes. Por un lado, Bernie Moreno pues es también colombiano, es colomboamericano, conoce muy bien la situación de Colombia, obviamente está muy empapado y obviamente también de la historia de Colombia, porque en realidad es que los mismos carteles que están hoy en Colombia son los que llevan décadas manejando el narcotráfico. Entonces, yo lo que creo es que aquí se ha juntado un Marco Rubio, un Bernie Moreno, otros congresistas de la Florida que conocen muy bien la historia de Latinoamérica y lo que pasa en Colombia, y lo que están haciendo es ponerle sobre la mesa al presidente Trump acceso a una información que, si no fuera por esta cantidad de hispanos, pues el presidente Trump no tendría cómo saberlo. Es decir, Estados Unidos siempre ha estado como muy desinformado en realidad lo que pasa en la región. Ahora, el otro asunto muy importante es que siempre cuando se empezó a poner los ojos sobre Venezuela, yo como colombiana siempre decía, si esto es de verdad una operación para abordar el narcotráfico, eventualmente los ojos se van a poner sobre Colombia, porque es que más del 70% de la droga que sale por Venezuela es droga que se cultiva en Colombia. Y esos grupos del narcotráfico en Colombia, las FARC, el ELN, están completamente asociados con Maduro y con el cartel de los soles. Entonces era cuestión de tiempo para que los ojos también se pusieran en Gustavo Petro. Evidentemente, si la intención es poner a Gustavo Petro preso, pues el gobierno americano tendrá que tener pruebas que de pronto en Colombia ha sido difícil conseguirlas, porque si bien esa investigación sí está abierta y tenemos, por ejemplo, a la expareja del hijo de Gustavo Petro diciendo que el hijo de Gustavo Petro recibió dinero de narcotraficantes y que ese dinero fue a la campaña de Gustavo Petro, y esa investigación todavía está abierta en Colombia, pues necesitaríamos que el gobierno americano presentara las pruebas y concretara o cerrar ese caso que muchos colombianos de verdad están pidiendo a gritos, que se sepa en realidad de dónde salió ese dinero. Claro, pruebas y también pues unos cargos por parte del Departamento de Justicia. ¿Se está extralimitando el Departamento de Estado de los Estados Unidos en estos momentos con esta ofensiva hacia la administración Petro? A ver, yo creo que es un movimiento muy agresivo y muy duro, en plan, bueno, ya sabemos que la diplomacia de Trump no acostumbra a ser diplomática, digamos, no es una diplomacia suave. Sí que es cierto que aunque se esté acusar sin pruebas a un presidente de otro país es bastante arriesgado, y lo cierto es que, bueno, al final también tenemos una administración que Estados Unidos tiene soberanía dentro de su territorio, no fuera. Entonces, que el Departamento de Justicia quiera emitir una orden de detención contra un presidente extranjero o quiera iniciar esto, no sé hasta qué punto puede llegar. ¿Cómo debería responder el presidente Gustavo Petro? Es lo que muchos se preguntan. Por ahora tenemos estas declaraciones del presidente de Colombia. ¿Qué es lo que aparece? Una revista que saca en su portada que estoy con un traje anaranjado que dicen que es el de los presos en Estados Unidos. Quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones del 2026, y lo quieren hacer con violencia otra vez. ¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia? De las peores, porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero.
Dice que es preferible morir en Colombia a ser reo de Estados Unidos. Por ahora sabemos que ha llamado a consultas al embajador de Colombia aquí en Washington, D.C. ¿Va a agravarse la situación? Este es el último paso de una serie de acontecimientos que han ido agravándose. ¿Cómo lo interpretáis y qué más debería hacer Gustavo Petro? ¿Cuál debería ser su reacción? Empiezo contigo, Vanessa. Yo la verdad estoy sorprendida. A veces hay momentos en los que yo digo qué es lo que busca, es decir, está actuando de una manera muy extraña. El hecho de venir a las calles de Nueva York a prácticamente decirle a los militares que desobedezcan al presidente, luego en una entrevista con Univision decir que deberían tumbar al presidente Trump en medio de toda esta investigación, sabiendo, él debe saber todos los problemas que tiene y todas las investigaciones que lo pueden incriminar. Yo lo que creo es que él está presionado por muchos sectores. Yo veo a un Petro que para mí durante toda mi vida en Colombia la carrera política de Gustavo Petro fue en realidad un brazo político de esas guerrillas. Él desde el Congreso siempre sacaba leyes y aprobaba cosas que beneficiaban a narcoterroristas en Colombia. Yo lo que veo es un presidente, para mí, como colombiana, que llegó al poder con mucha ayuda de esas guerrillas y que de pronto le están cobrando, digamos, los favores y que lo pusieron ahí, porque si no, yo no explico por qué un Gustavo Petro vendría aquí y saldría a decir lo que dice contra el presidente Trump, pero además a decir abiertamente que la lucha contra las drogas se acabó y que hay que defender el libre comercio de drogas. Yo creo que la situación lamentablemente para Colombia no va a desescalar, sino que va a empeorar en materia de las declaraciones de Gustavo Petro. Sí, porque estamos viendo una política de presión máxima hacia Colombia. La pregunta debe saber si de alguna forma Gustavo Petro podría haber calmado esas aguas, si se ha extralimitado de alguna forma cuando fue a Nueva York en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cogió un megáfono y le dijo a los propios estadounidenses en territorio estadounidense lo que tenían que hacer y protestar contra Trump. Claro, aquí tenemos dos perfiles, yo creo, dos presidentes que tienen como... Son figuras muy... O sea, con una figura muy fuerte, muy marcada, es decir, Trump es muy agresivo con sus palabras, es muy duro, y Petro creo que es una persona que es un perfil también de lideraje que le gusta como marcar territorio. Entonces tenemos dos perfiles muy duros, dos personalidades muy fuertes que chocan, y hacer que desescalen estos dos tipos de personalidades es bastante complicado. Obviamente Petro, yo no sé hasta qué punto también hay ese otro reverso en política, ¿no? Que cuanto más te enfrentes tú a Trump y Estados Unidos en Latinoamérica, incluso más te puede servir. Es decir, en Brasil, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lula, que cuanto más Trump ha presionado a Lula, mejor le ha ido a Lula, porque al final Lula le refuerza más de cara a sus votantes. No sé si en el caso de Colombia Petro pueda sentir que de alguna manera plantar de cara a Trump también es una manera de sumar puntos internamente. Traslademos esta pregunta a Vanessa. ¿Qué gana y qué pierde Petro con esta situación y prolongando esta situación y esta agonía política de alguna forma o diplomática que estamos viviendo? Sí, yo creo que al inicio de todo esto, yo creo que esa era la explicación más probable. Este tipo de líderes populistas, socialistas, siempre culpan al imperio para distraer de sus problemas internos. Pero ya cuando estamos hablando de investigaciones claras, de un Marco Rubio hablando así, de la lista OFAC, es decir, si yo me pusiera en los zapatos de Gustavo Petro, diría, ok, esto ya no es un juego porque puedo terminar en una cárcel en Estados Unidos, ya no se trata solo de ganar popularidad en Colombia, sino de jugarme muchas cosas. Y ahí hay muchos factores, hay gente en Colombia, hay reportajes, hay gente que ha trabajado con Gustavo Petro que dicen, por ejemplo, que el presidente Gustavo Petro tiene problemas con drogas, que se pierde durante días y tiene que tomar las decisiones la gente que está a su alrededor. Hay gente muy seria en Colombia que ha trabajado con él en este momento preguntándose quién en realidad está llevando los hilos del poder. Entonces pueden ser diversos factores. Puede ser un Gustavo Petro que en realidad tiene una crisis personal, que a veces no coordina bien lo que hace. Puede ser un Gustavo Petro presionado por las guerrillas y los narcotraficantes que en cierta medida, según muchas investigaciones, pudieron haber colaborado en su campaña. O puede ser un Gustavo Petro que está muy arriesgado y cree que está como delirando y cree que puede en alguna medida sacar provecho de esto, pero yo lo veo muy peligroso porque cuando ya está sobre la mesa una posible condena en Estados Unidos, yo creo que debería dejarse de juegos e intentar medirse y desescalar la situación. En esta situación de máxima presión por parte de Estados Unidos, ¿ya Gustavo Petro tiene algún margen de maniobra para desescalar? ¿Qué es lo que estaría buscando la administración Trump y qué margen tendría Gustavo Petro para destensar esta cuerda que parece muy firme ahora mismo?
Bueno, yo creo que con el presidente Trump la ventaja es que él puede un día decir una cosa y al otro día decir lo contrario, ¿no? Lo vimos hace poco, por ejemplo, diciendo que no le caía muy bien Lula, pero que se había abrazado y que habían podido conversar. Si en alguna situación Gustavo Petro decidiera de verdad, con toda la intención del mundo, darle al presidente Trump, no sé, carta abierta para que opere en contra de las guerrillas o algo así, pero es que yo no veo a Petro haciendo eso por su personalidad, pero también porque, por lo que digo antes, él en muchos sentidos se debe a todos esos grupos que de alguna u otra manera han contribuido a su presidencia. Entonces no veo ese escenario posible, pero de ser posible, digamos que en política y con Trump cualquier cosa es posible, pero lo veo remotamente posible. Me comentabas antes sobre la política del patio trasero de Estados Unidos. ¿Cómo enmarcar esas acciones y qué tipo de mensaje le envía a otros políticos de la región? Bueno, es un mensaje muy claro a Maduro, que ya lo ha estado recibiendo todo este tiempo, pero también a Sheinbaum. Es decir, México es la principal frontera que tiene Estados Unidos con el sur. Es donde ya desde que Trump llegó al poder en la frontera sur hay militares desplegados y es una gran presión, porque en el fondo el problema principal que tiene Estados Unidos es México y es una manera indirecta de hacer presión a ese gobierno. Obviamente tenemos otros países que sí que Trump considera más alineados. Tenemos El Salvador, que Trump con Bukele tiene muy buena relación. También parece ser que ahora con Guatemala también hay muy buena relación, pero en cambio tenemos estos dos líderes que son Petro y tenemos el régimen de Nicolás Maduro, que no se alinean por nada con los intereses de Estados Unidos, y sí que es un poco esta cosa de primero intentarlo por las buenas y después por las malas. Es decir, Trump ha entrado con una geopolítica muy de dar un golpe sobre la mesa. Lo que está haciendo con Latinoamérica es una parte también de esa doctrina Monroe que recuperó. Es decir, es lo mismo que hizo presionando a Panamá, con el canal de Panamá, con todo el tema de la influencia china en el canal, y es lo mismo que hizo con sus declaraciones de controlar Groenlandia, porque lo considera un espacio vital para Estados Unidos. ¿Qué pasa también? Tenemos que China, en Latinoamérica, llevamos unos años que lo que se conoce como la ruta de la seda ha ganado mucha influencia. En Colombia, por ejemplo, tenemos la financiación de muchos proyectos de infraestructura en Colombia financiados por China, en Venezuela también, en muchos sitios de Latinoamérica. Estados Unidos quiere recuperar esa influencia en estos territorios y volver también a traer sus empresas allí, que es paradójico porque quieren sacar a China de allí, que la ruta de la seda al final no es más que un soft power chino para ganar influencia política, pero lo primero que hizo Trump al llegar al gobierno fue desmantelar USAID, que era su soft power en Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces, vamos a ver, pero yo creo que los intereses van muy para echar China fuera de Latinoamérica. Bien, así como habló Landau, Petro, hoy seguramente tendremos más reacciones en el curso del día sobre esta imagen que se filtró, el texto que la acompañaba. Vamos a comerciales y regresamos en minutos con más información sobre la región. Hasta pronto. A la sombra de la ofensiva naval de Estados Unidos en el Caribe Sur contra el narcotráfico, países de América Latina y la Unión Europea rechazaron la destrucción de presuntas narcolanchas sin mencionar a la nación norteamericana. La declaración fue firmada el domingo por 58 de las 60 naciones presentes en el encuentro en Santa Marta, en Colombia. Los regímenes de Venezuela y Nicaragua decidieron apartarse del documento. Entre las críticas veladas a Washington y menciones a conflictos internacionales como Ucrania y Gaza, terminan así la cumbre de la CELAC y el bloque de países europeos con notables ausencias. Solo acudieron unos pocos jefes de Estado y ahí tenemos la resolución en la que no mencionan a Estados Unidos, sin embargo está claro que se refieren a Estados Unidos. ¿Qué tipo de peso tiene esta declaración? Son todos los países asistentes, no todos, porque Nicaragua y Venezuela no estaban, tampoco firmaron. ¿Cómo interpretáis este documento? ¿Qué peso tiene? Pues la verdad es que yo creo que tenemos una administración muy clara, con una hoja de ruta muy clara, a la que por supuesto no creo que le interese mucho este tipo de declaraciones, no creo que se vayan a echar para atrás o que la administración Trump se vaya a echar para atrás con este tipo de declaraciones. Y el punto es que si bien Gustavo Petro ahorita está actuando como un temerario y a veces yo personalmente no me explico a lo que juega, más allá de que pueda estar presionado por las mafias y la gente que lo puso en el poder, yo creo que la mayoría de líderes sí que le tienen
tienen miedo a Estados Unidos, no se quieren meter en problemas con Estados Unidos. Por ejemplo, la misma Sheinbaum es un ejemplo de alguien que, si bien obviamente no tiene ideas contrarias al presidente Trump, es consciente de lo importante que es Estados Unidos y que si el presidente Trump quiere es que puede quebrar México en semanas en cuestión de comercio internacional. Entonces yo creo que por mucho que los países o que algunos funcionarios puedan decir cosas acerca de esta operación en el Caribe y ahora también en el Pacífico, yo creo que también la mayoría de los líderes que no están así como tan extraños como Gustavo Petro entienden que no se pueden poner a jugar con fuego cuando es Donald Trump, que utiliza todas las estrategias posibles para llevar a cabo lo que quiere. Entonces, pues en ese contexto yo no le vería, digamos, mucho efecto a este tipo de comunicados en materia de que pueda hacer algo frente a la administración. Y desde la postura de Colombia, ¿qué tipo de oxígeno o aliento le da esto a Gustavo Petro? Porque ahí estaba, sí o no, la fotografía de Petro con líderes, jefes de Estado en algunos casos, y en otros casos otros altos funcionarios. Desde la perspectiva de Petro, ¿cómo leerlo? Porque él obtiene una fotografía con dignatarios de otros países y, lógicamente, esta declaración. Hombre, a Petro, sin duda, algo ni que sea le refuerza, porque al final te sientes, es la imagen de los líderes arropando al presidente colombiano en este contexto de presiones. Es notable que Venezuela, que es el otro país que más está sufriendo estas presiones militares por parte de Estados Unidos, no signara esta declaración. Es bastante notable que tampoco estuviera adheriéndose a eso. Entonces sí que da un cierto aire, una cierta fuerza a Petro, pero tampoco... Es decir, las declaraciones son importantes hacerlas, pero muchas veces, por desgracia, quedan en declaraciones. Me parece que sigue en la cuerda floja, pero distingamos entre las dos cosas. Una cosa es la situación de Gustavo Petro y este fuerte desencuentro con la administración Trump en el contexto de los ataques del Comando Sur a las narcolanchas. Y precisamente en respecto a ello, que es a lo que se refiere esta declaratoria, hace tan solo un día de la declaración conjunta de la cumbre de la UE y CELAC, que rechazaba los ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reportó la destrucción de 2 narcolanchas más en el Océano Pacífico Oriental. Según Hegseth, las 6 personas a bordo de las embarcaciones murieron en los operativos que hacen parte de la lucha contra grupos narcoterroristas en la región. El alto funcionario afirmó que las 2 embarcaciones eran operadas por organizaciones designadas terroristas y que los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales. Llevamos ya semanas con muchos ataques a narcolanchas, dice Estados Unidos, que transportan drogas. La Unión Europea, el hemisferio occidental, sin el voto de Estados Unidos, sino los países del Caribe y América Latina, afirman esta resolución. ¿En qué punto nos encontramos? Las operaciones Expanded del Caribe al Pacífico. Parece indicar que quieren acabar con el problema del narcotráfico. Dice Trump que es una lacra. ¿Hasta qué punto veremos estos bombardeos y en qué momento deberíamos tener resultados? Es decir, pedir rendición de cuentas a la administración y decir, bueno, se han fulminado estas lanchas, pero ¿en cuánto ha bajado el descenso de víctimas en Estados Unidos? ¿Qué tipo de responsabilidad política se debe pedir a Trump desde su lado tras el abatimiento de estas lanchas? Bueno, yo creo que efectivamente en algún momento la administración tiene que salir y decir cuáles son los resultados con números en materia de, no sé, cuánta droga ha dejado de entrar, cuántos americanos pueden haberse salvado, bueno, todo este tipo de cosas. Ahora bien, el asunto es que más allá de eso, yo creo que aquí Marco Rubio, el secretario de Estado, lo explicó muy bien cuando dijo que Estados Unidos durante décadas había utilizado la estrategia de simplemente frenar los barcos, de incautar droga y que eso no había funcionado y que ahora en adelante la estrategia era simplemente hundir los barcos sin preguntar. En varias preguntas que le han hecho al presidente Trump acerca de, bueno, que si va a pedir permiso al Congreso, o que si no va a pedir permiso, que si esto se trata de una guerra o no, el presidente en varias ocasiones ha dicho, es que esto no espero que sea una guerra de largo alcance, sino simplemente hundir lanchas y matar a narcoterroristas. Entonces yo creo que ellos ya tienen muy clara esa posición.
Y creo que simplemente aquí hay un muy buen caso presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, que le ha dicho al presidente Trump: esto se trata de muchos americanos muriendo, esto se trata de enemigos de Estados Unidos atacándonos a través de la droga. Porque si comparamos, digamos, los números de gente que está muriendo, no sé, afuera, en servicio, a la gente que está muriendo en Estados Unidos por cuenta de la droga, pues es que evidentemente está muriendo mucha gente por cuenta de la droga. Entonces creo que ya hace parte de una política, pero sí creo que también es importante que quienes hagan control, incluyendo los periodistas, pues exijan dentro de poco números para ver este tipo, pero también para ver qué es lo que se está logrando, por supuesto. Pero ahí, cuando se transporta drogas, también habrá una red interior dentro de Estados Unidos. Cuando se arresta a personas, también se puede interrogarlas, ¿no? Y saber un poco más, averiguar más, ¿no? Y quizás dar con más arrestos. ¿Hasta qué punto, más allá del debate de la legalidad o ilegalidad de estas operaciones en el Caribe, el no arrestar a quienes intentan perpetrar este crimen, ¿no? Y traer drogas a Estados Unidos, merma un poco la investigación que se puede hacer del curso de esta droga una vez entra en Estados Unidos? Y bueno, lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo son ejecuciones extrajudiciales, porque están atacando militarmente personas en lanchas en el Mar Caribe y en el Pacífico sin presentar pruebas. Eso normalmente el Congreso mismo ha pedido explicaciones al gobierno de Trump, porque se trata de acciones que normalmente se corresponde a un marco de guerra, que aquí no hay ninguna guerra declarada. Y sinceramente, el perfil de las personas que normalmente pilotan estas lanchas dentro de la... es decir, si una cosa ha demostrado el narcotráfico y los narcos en todos estos años, es que si les intentas quitar una vía de entrada, buscan otra. Y normalmente las personas que conducen estas lanchas, si es que en caso de que estas personas que han sido abatidas y han sido matadas militarmente por Estados Unidos fueran narcotraficantes, son el último eslabón de la cadena del narcotráfico. Es decir, si tú quieres desmantelar una organización de narcotráfico, no sé hasta qué punto tiene sentido matar a los peones, porque los que controlan la red van a seguir haciendo esto y van a buscar otras vías para meter la droga en el país. Bueno, dará cola, porque sigue dando cola el tema de los abatimientos de lanchas en el Caribe. Veremos si en algún momento tenemos datos y podemos comprobar, ¿no?, que realmente ha descendido el consumo y las muertes por estas sustancias en Estados Unidos. Vamos a comerciales y regresamos en minutos con un tema muy importante, porque el shutdown podría terminar en los próximos días si la Cámara Baja vota también a favor de una resolución aprobada por la Cámara Alta. Ya regresamos. El Senado de Estados Unidos dio el primer paso para poner fin al cierre de gobierno más largo de su historia, en una moción preliminar que allana el camino para levantar el shutdown, que completa ya los 40 días. Con 60 votos a favor y 40 en contra, la Cámara Alta dio luz verde al avance del proyecto de ley que financiaría el gobierno federal hasta el próximo 30 de enero. La iniciativa busca reabrir las agencias gubernamentales y garantizar el pago a cientos de miles de empleados federales que permanecen suspendidos o han trabajado sin salario desde el pasado 1 de octubre. El cierre ha afectado a cerca de 800.000 trabajadores federales y 700.000 más que continúan laborando sin remuneración inmediata. Aunque el voto del domingo marca un avance significativo, la aprobación definitiva podría tardar varios días si persisten las divisiones dentro del bloque demócrata. Y es que lo hemos visto, para lograr esos 60 votos, algunos demócratas han tenido que cambiar bancada, han tardado, eso sí, 40 días en hacerlo, y lo que hemos leído parece que están como rehaciendo, ¿no?, cosiendo ese descosido, ¿no? Básicamente remitiendo a los trabajadores y un poco arreglando la situación a la que se ha llegado. ¿Cómo lo interpretáis y cómo veis que la partida en relación al presupuesto de salud se vote más adelante? ¿Hay que fiarse de que los republicanos quieran votar esto aparte? Pues el compromiso es ese, que se va a votar y se da una fecha para votar. Lo que no se comprometen es a que efectivamente pase. Dicho eso, yo creo que no es decir, hay una posibilidad de que haya republicanos que incluso terminen votando a favor de extender esos subsidios, porque es que el problema para arreglar la salud en este país se necesita de verdad que hacer como un reajuste desde la base, y eso no se puede lograr en cuestión de meses. Entonces creo que una opción de pronto más probable es que termine una mayoría poniéndose de acuerdo en que se extienden esos subsidios como están por un año, y durante ese año se negocia cómo
reformar el sistema de salud o el Obamacare o lo que se quiera. Ahora, ya desde el punto de analista política, a mí me parece muy interesante lo que está pasando dentro del Partido Demócrata, porque si acá tenemos, yo escuchaba al senador John Kennedy decir que Schumer, el líder de los demócratas, está más asustado que una monja en embarazo, porque Schumer apostó para que este cierre se mantuviera y ahora lo que tenemos es 8 demócratas que prácticamente traicionan a Schumer o a su partido y terminan votando por los republicanos, porque es que la presión de tanta gente, es decir, estamos viendo a gentes que están durmiendo en carros porque no pudieron pagar su renta, estamos viendo el caos en los vuelos, ha presionado tanto a esos demócratas que aun cuando ellos de pronto no están de acuerdo con la propuesta republicana, no quieren hacer sufrir a sus votantes. Entonces hay un caos también dentro del Partido Demócrata en ese sentido y la pregunta es quién va a asumir el liderazgo, porque entonces Alexandria Ocasio-Cortez está brava con Schumer, los que acaban de votar, los 8 demócratas también están bravos con Schumer, todo el mundo está bravo con Schumer y no se sabe qué va a hacer el Partido Demócrata que está quebrado en este momento. Y recordemos que Schumer fue quien lideró hace unos meses cuando anteriormente se extendió en marzo. Votó con los republicanos. Él fue quien lideró entonces que se votara y lograra esos 60 votos, pero ahora esta vez no lideró esa propuesta, por lo cual, como bien dices, ¿no? Algunos le han traicionado. Yo quiero preguntarte, Antonia, ¿qué ganan los legisladores demócratas, como dice Vanessa, traicionando a Schumer? Porque los demócratas lo dejaron muy claro, dijeron que esta extensión del presupuesto iba a perjudicar principalmente a personas en Estados Unidos que pagan seguro de salud privado, de forma privada, y pagan para tener un beneficio premium, ¿no?, de salud, aún y así con copago. Ellos dicen que la extensión de presupuesto va a perjudicar enormemente a estas familias, que entienden los demócratas que ellos representan a esas familias. Ahora bien, ¿qué ganan los demócratas después de 40 días? Ahora algunos de ellos cediendo y votando a favor de esto. Bueno, yo creo que es un síntoma de que los demócratas no han sabido mantener el pulso a Trump, porque este shutdown era un pulso a Trump, era un pulso para... Los demócratas llevaban estos 40 días con la estrategia de dejar claro que si se iba a cierre de gobierno era por culpa de los republicanos y no ellos, en el sentido de que al final toda esta estrategia era focalizarse en proteger el sistema de subsidios sanitarios en un país donde ya tenemos la administración Trump que en verano pasó esa ley fiscal, la Big Beautiful Bill, donde se ha recortado un montón de ayudas en salud y se prevé quitar muchas más porque al no haber más impuestos de algún sitio tendrán que recortar gasto porque es un presupuesto, ¿no? Dejas de ingresar, pues dejas de gastar y va a ser en temas de salud y de ayudas alimenticias. Entonces, internamente, claro, tenemos que tener en cuenta que los congresistas, cada uno representa también los intereses de su estado y su distrito. No sabemos hasta qué punto dentro de su distrito o estado estos senadores, congresistas demócratas se han visto presionados, pero sobre todo creo que es un síntoma de que los demócratas no han sido capaces de controlar el relato y que Trump otra vez ha sabido hacer como poner el foco en ellos y no les ha sido bien la estrategia de poner el foco en la administración Trump y esos recortes al Obamacare que, sinceramente, el acuerdo que se ha llegado hoy de que se va a votar en un futuro por separado todo el tema de los subsidios del Obamacare es nada, es decir, es el motivo por el cual se fue al shutdown, que en el momento los demócratas querían que los republicanos se comprometieran a meter dentro de esa partida presupuestaria hasta el 30 de enero, que ahora se alargará, a ampliar los subsidios que terminan a finales de año. No se ponen, se dejan para una votación de final de año, que hay que ver si realmente habrá republicanos que lo apoyarán, porque Trump, cuando llama filas... Ya tenemos que ir a la pausa, retomamos en minutos con este tema, ya volvemos. Así llegamos al final de esta emisión del Club de Prensa Washington. Agradecemos a Antonia Crespi, periodista del diario Ara, y a Vanessa Vallejo, analista política de Voz US, por habernos acompañado en este espacio. Los invitamos a seguir conectados con la señal de NTN 24. Hasta la próxima.